Pues para mí de veras es un honor, es un privilegio el poder compartir con todos ustedes este foro académico, este esfuerzo tan importante de Redafin. Por supuesto, mi agradecimiento profundo. Doctora Beatriz Bedoya, muchísimas gracias por la invitación, es un honor. A los profesores de la Universidad de Antioquia, veo por ahí a Esteban, a César, muchísimas gracias, ¿verdad? Desde luego hemos preparado para todos ustedes una presentación en la que voy a utilizar la ayuda de dos profesores, John y Eduardo. Entonces, voy a tratar el tema de la evaluación de opciones, pero son opciones cuyo subyacente va a ser el carbón, un mineral muy importante en Colombia y que desde la Constitución de la República se dice muy claramente que todos los minerales que se encuentren en el subsuelo de este país le pertenecen a la nación. Y justamente la nación son todos ustedes, ustedes son los propietarios de esos recursos. También hay un operador exclusivo que se encarga de extraer esos recursos y de convertirlos en dólares, ¿verdad? Y desafortunadamente el Ministerio de Hacienda, que es quien recoge esos recursos, no se los hace llegar a sus casas en un cheque, sino que dice, bueno, lo voy a transferir, esta riqueza que le pertenece a la nación, a todos ustedes, a través de obras de infraestructura, hospitales, escuelas, universidades. Y bueno, necesito como antecedente un concepto, y va a ser el concepto de opción. Entonces, si me hacen el favor, pueden pasar por acá. Entonces nos acompaña John y Eduardo y vamos a explicar el concepto de opción. Antes de explicar el concepto de opción, por favor, uno de cada lado, de este lado John, de este lado Eduardo, yo me guardo el control. Bueno, antes de explicar el concepto de opción, voy a explicar el concepto de contrato forward. Lo voy a explicar de la manera más sencilla posible. Conceptos que ustedes de alguna manera han visto que han sido utilizados en las presentaciones previas. Entonces, el concepto de contrato forward es el siguiente. Eduardo tiene una laptop, la laptop es pues una laptop con características deseables, es una Toshiba i7 con 1 tera en memoria de disco duro, 8 en RAM, pues es muy buena máquina, y le dice a John, te la vendo. ¿En cuánto? Dame por ella $500. Creo que es una ganga, ¿no? O sea, el precio es bastante bueno. Bueno, pero John es profesor. Entonces, en este momento no creo que John saque la cartera, ¿verdad? Y traiga $500. Entonces, de pronto sí. No, imposible porque la quincena fue ayer. Y entonces, si ayer fue quincena, hoy ya pagó todo lo que debe, ¿no? Entonces, en este momento, lo dudo. Pero sí le va a decir, te voy a pedir por favor que me esperes 15 días. Muy bien. Bueno, pues ni más ni menos que lo que acaban de realizar Eduardo y John es un contrato forward sobre una laptop. Es decir, fue un acuerdo entre dos partes, una de las cuales se compromete a vender, la otra a comprar una laptop a un precio preestablecido el día de hoy para llevar la operación de compraventa en una fecha futura predeterminada, dentro de 15 días. Ese es un contrato forward. Muy bien. Si le quitamos la laptop y le ponemos un lote de acciones de Ecopetrol, se convierte en un contrato forward financiero. Es un acuerdo entre dos partes, una de las cuales se compromete a vender un lote de acciones y la contraparte a comprarlo. El precio
por cada acción se predetermina el día de hoy. Y llegada a la fecha de vencimiento se respeta ese precio. No importa si el precio de la acción se fue por arriba, en cuyo caso tendría una ganancia del precio pactado, en cuyo caso John tendría una ganancia, o si en la fecha de vencimiento el precio de la acción Ecopetrol se fue para abajo, ¿verdad? Del precio que tenían pactados, en cuyo caso es una ganancia para Eduardo. Es un juego de suma cero en el sentido de que justamente cuando hay ganancias, lo que una de las partes gana, la misma cantidad, la contraparte la pierde. Por supuesto, una laptop es un bien y lo tiene en la mano o en el coche, pero un lote de acciones es un poquito más complicado porque no tiene los títulos él, sino hay una institución que se encarga de resguardar los títulos y de llevar el registro de quiénes son los dueños. Y en la fecha de vencimiento, ¿qué van a hacer? O sea, le va a transferir las acciones, pero como no le está entregando títulos físicos, títulos en papel, los títulos están registrados en una institución, entonces hay que hacer el cambio de nuevo dueño. Es un poquito más complicado. Pero bueno, esa es la idea del concepto de un contrato forward. Para el contrato de opción vamos a hacer lo siguiente. John le dice a Eduardo, fíjate que he notado que en las esquinas de la laptop hay golpes. Entonces, tiene 2 golpes. Si para la fecha de vencimiento yo veo un golpe más, pues como que ya no me conviene comprarla, ya es una laptop que está mal cuidada. También por ahí he oído que viene el i9, Pentium i9, pero si sale dentro de 15 días, a lo mejor ya no me conviene comprarte la i7, ¿está bien? Entonces le va a decir, mira Eduardo, quiero que en este momento, a cambio de que yo te entregue una cantidad, tú me dices cuánto te tengo que entregar ahorita, me quites la obligación de llegar a la fecha de vencimiento, comprar la laptop. Y me des, ¿verdad? Me quites la obligación y me des ese derecho. Muy bien, entonces cambiaron los términos del contrato forward. Ahora, en el contrato forward, parte y contraparte están obligados a llegar a la fecha de vencimiento a hacer la operación de compraventa. Ahora, él ya no está obligado. Muy bien, lo pactaron en $500. ¿Qué tal si se asoman en Mercado Libre en la fecha de vencimiento y el precio promedio de laptops con estas características es de $300? Entonces John tiene el derecho de comprarla ¿en cuánto? En 500, pero ya no está obligado. Entonces no va a ejercer el derecho de comprarla, porque en el mercado está tan solo en 300 y no va a pagar por ella 500. Muy bien. Le va a decir Eduardo, oye, qué mala onda, tú me habías dicho que te esperara 15 días. Sí, pero yo te dije, ¿cuánto me cobras hoy? ¿Verdad? En este momento que están haciendo el acuerdo, ¿cuánto le hubiera cobrado yo? 50 perdón, Eduardo, $50. Muy bien. Entonces, para no hacer aquí un debate de precios de opciones, vamos a suponer que acepta los $50. Muy bien. Esa es una opción europea de compra. Si le quitamos la laptop y le ponemos un lote de acciones, entonces tenemos una opción europea de compra financiera. El nombre de europea es por ponerle cualquier nombre. Lo único que se quiere, cualquier nombre es igualmente bueno. Lo único que se quiere hacer es que cuando se le llame europea, el derecho de comprar solamente lo puede ejercer en la fecha de vencimiento. Por ponerle un nombre, si alguien le hubiera puesto opción de compra paisa, está bien, ¿no? Nada más es, el nombre no nos dice nada, nada más es una identificación. ¿Ok? Puede pasar lo contrario, también puede decir Eduardo, mira, yo tengo mi prima va a entrar a la preparatoria y mi tío pues le dice que le va a comprar una laptop, pero probablemente yo conozco a mi tío, no se la compre. Entonces
pues llegada la fecha de vencimiento, que es dentro de 15 días, a lo mejor pues ya no me conviene vendértela, mejor se la doy a mi prima. Entonces ahora, John, ¿cuánto me cobrarías tú a mí por venderme, por darme el derecho de vender? Si quiero, si se me da la gana, si así lo deseo, o si le quiero dar la laptop a mi prima. ¿Está bien? Entonces ahora sí es una opción europea de venta. Muy bien. Bueno, esa es la primera parte. Muchas gracias. Ya, pues, estuvimos entrenando toda la semana. Yo creo que se merecen un aplauso. Bien. Ok. Entonces, ya tenemos el primer concepto, que es el de opción, que es uno de los asuntos que va a tocar el siguiente trabajo de investigación. El siguiente tema que quiero tocar es, comentaba yo que los recursos minerales les pertenecen a la nación. ¿Estamos? Entonces, el Ministerio de Hacienda tiene dos fuentes de ingresos. Los ingresos tributarios, los que son por los impuestos federales, y los ingresos no tributarios, que es justamente lo que a este operador exclusivo que se encarga de extraer el mineral y transformarlo en dólares. Esos dólares pasarán a formar parte de las reservas internacionales, no del Banco de la República, de ustedes, porque esos recursos son de ustedes, deberían llamarse reservas internacionales de la nación. Pero los administra ahí, como son dólares, los administra el Banco de la República y seguramente va a ir a Estados Unidos y de esos dólares comprará el 90% de T-bills. Eso hacen todos los gobiernos, ¿no? O sea, bien, cada año el Ejecutivo somete al cuerpo legislativo dos documentos. Uno de ellos donde le dice, todos estos van a ser mis ingresos esperados. Por ejemplo, le va a decir, la estimación del impuesto al consumo es tanto. Impuestos de importación es tanto. Mis ingresos no tributarios, los que vienen por el carbón, los voy a estimar. Entonces voy a estimar el precio por tonelada. Y luego voy a ver la estimación con algún método estadístico y con la información adecuada de cuál va a ser la producción en toneladas. Y entonces pues ya calcula su ingreso, ¿está bien? Y luego el otro documento es en qué voy a gastar todos esos recursos. Y ya dirá, bueno, pues al gobierno federal tanto, al cuerpo legislativo tanto, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo reparte? Pero es muy, muy importante que la estimación del precio internacional de la tonelada de carbón sea bien estimada. Porque si, voy a poner un ejemplo, nada más voy a dar un número ilustrativo. Vamos a suponer que lo estima en los $100, por ejemplo. Muy bien. Y que el comportamiento del mercado haga que haya un cambio brusco y que caiga a $50. Imagínense ustedes lo que es el haber planeado un cierto monto de recursos y solamente contar con la mitad. Entonces el gobierno federal inmediatamente va a hacer recortes. Va a decir, esta subsecretaría la recorto, todos los que están contratados por horas, les digo adiós, y entonces empieza a haber muchos problemas. Bueno, ¿de qué trata la investigación? Trata de lo siguiente. Esta economía que voy a modelar es Colombia. Es una economía pequeña,
Pequeña no por ser un territorio pequeño o pequeño porque su PIB no sea tan grande como el de Estados Unidos. En economía se dice que una economía es pequeña si es precio aceptante. Entonces, por ejemplo, el precio de la tonelada de carbón, Colombia es un precio aceptante, no tiene mucha influencia en el mercado. Otro precio, por ejemplo, la tasa de interés. La tasa de interés, ya sabemos que el FED, dependiendo de sus objetivos de política monetaria, si mueve la tasa, ya sea estamos en expectativas de que sea la alza, inmediatamente todas las economías ajustan sus tasas. Entonces, en ese sentido, la economía colombiana es una economía pequeña, también es una economía abierta, hay movilidad de capital más o menos perfecta, los individuos pueden comprar activos, los domésticos pueden comprar activos en el extranjero y viceversa. ¿Está bien? Bueno, entonces voy a empezar con una economía pequeña y abierta que tiene un recurso muy importante, el carbón. Voy a introducir una opción para ustedes. La opción funciona así. Se estima el precio de la tonelada de carbón para el año que entra. $100. Ustedes van a cubrirse de una posible caída de ese recurso que es de ustedes. ¿Cómo? Van a comprar el derecho de vender en $100. En caso de que el mercado haga que caiga $50, ¿qué pasa? Ustedes con alguien, con una contraparte, han acordado venderles, ¿en cuánto? En $100. Y lo que pueden perder por la caída en el precio en el mercado, ustedes lo van a recuperar con este derivado que le está sirviendo de cobertura. Entonces, todos ustedes los voy a modelar en una economía, voy a ver características un poco más específicas de la economía y de los habitantes que pueblan esta economía, que son ustedes. Van a tener sus recursos, uno de esos recursos va a ser el mineral y también un activo que va a ser su opción de venta para cubrirse. ¿Estamos? También les voy a dar la posibilidad de que tengan un activo libre de riesgo incumplimiento, que es un bono. Entonces, hecho todo esto, creo que ya puedo, ahora sí, con estos antecedentes, pasar al desarrollo de un modelo. Entonces, vamos a buscar por acá atrás, aquí está esto. Bien, la introducción, pues ya la hice más o menos. Siempre que uno hace investigación, hay que reconocer el trabajo de otros. O sea, el copy-paste aquí no funciona, ¿no? Eso se llama plagio y es una actividad, además que es muy mala, puede traer daños muy serios a la institución en donde se hacen esas investigaciones. Entonces, primer consejo, eviten el copy-paste en las tareas. O si lo van a hacer, citen. Muy bien, hagan la cita. Si creen que la cita tiene que ir justamente como aparece en el documento original, literalmente idéntica, entonces por favor citen siempre sus tareas. Veo mucha gente joven, entonces es una buena práctica. Entonces también nosotros, los que hacemos investigación, pues lo que les estoy platicando, esta idea de evaluar opciones, de cubrir riesgos, y dentro del precio, dentro del modelado del precio del carbón, tengo que ser capaz de poder de alguna manera modelar esos saltos bruscos e inesperados que se presentan en estos mercados energéticos, y eso lo hemos visto con muchísima frecuencia. Entonces, pues toda esta primera parte esa me la salto. Hay mucha gente que ha trabajado sobre esto y cada uno de ellos aparece de alguna manera en esta introducción que creo que no viene al caso, y ahora sí vamos a
a modelar la economía de la que estamos hablando. La economía va a ser poblada por individuos con vida infinita. O sea, oiga, profesor, eso no existe, ¿cómo cree? Nadie vive un tiempo infinito. No, lo que quiero hacer es, como estoy hablando de un recurso natural no renovable, hay que pensar en él, en su uso sustentable. Entonces siempre hay que tener presente las siguientes generaciones. Si alguien dice, nada más la tercera generación, o sea, que son mis hijos, nietos y bisnietos, bueno, mis tataranietos, pero la generación 7 ya no me interesa, ¿no? Ya, a lo mejor nosotros ya somos la generación 7 de alguien que hizo esa planeación anterior y ya nos está dejando fuera de lo que era un plan sustentable. Entonces lo que voy a hacer no es que los individuos vivan infinitamente, sino es un padre de familia que está interesado en el uso sustentable de esos recursos y que quiere que sus hijos, nietos, bisnietos y todas sus generaciones por los siglos de los siglos tengan un bienestar lo más grande posible. Muy bien, entonces esa es la idea de modelar con vida infinita. Más que un individuo, es un padre que está pensando en todas las generaciones que les vienen. Y para no hacerlo egoístamente, le decimos que piense pues en todas las generaciones. Bien, entonces por eso les voy a pedir a estos individuos que tengan vida infinita, también que sean idénticos. O sea, hay un planeador central y es el presidente de la República y no va a distinguir entre la profesora Beatriz Bedoya, ¿verdad? O si estuviera aquí, Carlos Slim, ¿verdad? Entonces, suponiendo que Carlos Slim fuera un ciudadano colombiano, entonces va a decir que es Carlos Slim, es el hombre más rico del mundo, ¿no? No. El planeador central tiene que tomarlos a todos ustedes sin distingo. Deben ser para él igualmente ponderados. Entonces, en ese sentido, todos somos idénticos, desde el punto de vista del planeador central. Bien, entonces, hay que hacer todos estos supuestos porque la realidad es muy compleja. Entonces, lo que quiero es hacer una abstracción de la realidad. Esa abstracción consiste en tomar solamente algunos elementos del fenómeno que quiero estudiar. Y bueno, y tener también la capacidad para ir empatando lo que observo en la economía y en los individuos con un modelo matemático, que no es cosa sencilla. Bien, entonces esos agentes hacen decisiones de consumo y de portafolio. De portafolio porque tienen 3 activos. Comentaba yo, un bono libre de riesgo, que va a ser un bono que emite el gobierno federal, porque cuando hablamos libre de riesgo, es libre de riesgo de incumplimiento. Entonces, en teoría, la gente que tiene una probabilidad menor de no cumplir sus obligaciones es el gobierno, en teoría, ¿verdad? Porque hay de gobiernos a gobiernos, hay unos que declaran moratorias, etcétera, pero en teoría, y vamos a pensar que es un bono que emite el gobierno federal libre de riesgo de incumplimiento. Primer activo. Segundo activo, el mineral. Tercer activo, la opción de venta para cubrir una posible caída en el precio del mineral y que el gobierno federal no tenga que hacer estos recortes que muchas veces los hemos visto. Bien, ¿qué más? En esta página, hasta ahí. Ahí estamos. Vamos a ver. Entonces, supongamos que los agentes tienen acceso al mineral. Ahí, para ahorrarme todo el proceso administrativo, ¿no? del operador exclusivo que hace la extracción, que cómo lo recoge el Ministerio de Hacienda, cómo se los transfiere. Entonces, de una vez ustedes tienen acceso directo al mineral. O sea, si no, imagínense el modelo, cómo tendría que ser, ya un montón de operaciones administrativas que no tiene, digamos, mucha importancia para lo que yo quiero hacer, que es, a ver, el objetivo, además, ¿a dónde quiero llegar?
¿cuánto estarían todos ustedes dispuestos a pagar por ese derecho de vender? Muy bien, esa opción de venta. ¿Cuánto estarían dispuestos ustedes a pagar por el derecho de vender? A $100. ¿Está bien? Entonces, los gobiernos hacen esto, el gobierno de México hace esto, compra opciones de venta para cubrir justamente posibles caídas, no en el precio de la tonelada de carbón. Nosotros lo que tenemos es petróleo. Entonces tenemos varios crudos de diferentes calidades y siempre hablamos del barril de la mezcla mexicana. Entonces nosotros, los mexicanos, desde 2001, el Ministerio de Hacienda compra estas opciones de venta para cubrirse, pero cuando el gobierno mexicano hace el anuncio, se aparecen muchas contrapartes que dice, yo te vendo esos derechos. Se aparece JP Morgan y le dice, yo te los vendo. Se aparece Société Générale, yo te los vendo. Se aparece Bank of America, etc. Entonces, aparecen muchos. Esos muchos le piden a Dios que no nos vayan a ejercer la opción de venta, que el precio del petróleo vaya bien y nos quedamos con lo que nos están pagando por esos derechos. Y así nos pasó en México, 2001, o sea, nos los vendieron carísimos. Y el precio del petróleo para arriba. 2002, carísimos, y el precio del petróleo para arriba, ¿no? 2003, 2004, pero en 2010 se caen los precios del petróleo, estamos cubiertos. No hay que hacer recortes, no hay que hacer. Oye, pero todo lo que pagaste antes por esos derechos, pues no es equivalente a lo que nos están pagando ahora, ¿no? Que ejerces tu derecho de venta, no es equivalente, es muchísimo dinero lo que hemos pagado. Lo importante es que hoy estamos cubiertos. Olvídate del pasado. No lo hicimos para hacer negocio. ¿Está bien? Ahora la pregunta es, ustedes, ya el recurso está en ustedes, por eso tienen acceso directo. ¿Cuánto estarían ustedes dispuestos a pagar por esos derechos de venta? ¿Verdad? Entonces, creo que el problema es muy importante. Ok, entonces sigamos. Aparecen desafortunadamente algunos conceptos como movimiento browniano. Entonces, movimiento browniano es una variable aleatoria de tipo normal. Lo que vamos a hacer es regresarme y aquí, esta va a ser la ST, es el precio del carbón, precio de la tonelada del carbón. De hoy en adelante le voy a llamar precio del activo subyacente. La primera ecuación, el primer término de esta ecuación me dice que voy a suponer que la tendencia de los precios del petróleo es creciente. De hecho, va a estar gobernada por la función exponencial, y así es. Pero dentro de esa tendencia creciente tenemos los auges que vemos en los precios de los energéticos, pero también vemos caídas. Entonces, voy a modelar primero en esta parte tendencia creciente y exponencial. La segunda parte son alrededor de esa tendencia fluctuaciones provenientes de la distribución normal. En el siguiente término, este NDT es un proceso de Poisson. Son procesos que son muy útiles para modelar saltos bruscos e inesperados. Esos saltos bruscos inesperados que afortunadamente solo aparecen ocasionalmente, pero aparecen. ¿Está bien? Eso los voy a modelar con este término, que son los saltos bruscos e inesperados. Y el tamaño de esos saltos será modelado por una variable aleatoria especializada para saltos bruscos, que son las distribuciones de valores extremos.
En particular, voy a concentrarme en saltos, en este caso, hacia abajo, que son cuando tenemos caídas en el precio de nuestro recurso natural. Muy bien. Y pues esto se llama, en la literatura, se llama un proceso de difusión, que son los pequeños movimientos que observamos todos los días alrededor de una tendencia exponencial, y esta otra componente son los cambios bruscos e inesperados que repentinamente se tienen en los precios de los energéticos. Entonces, todo lo demás es pues, simplemente el formalismo matemático, pero sí tengo que hablar de esta variable aleatoria, que es especializada y es para modelar estos saltos bruscos. Y se conoce como una variable aleatoria de tipo Fréchet. Todo el mundo que quiera tener acceso a esta presentación puede solicitarla por favor a la doctora Beatriz Bedoya. Vamos hacia adelante. Esta es la función de distribución acumulada de una variable aleatoria Fréchet, y esta es su correspondiente función de densidad, su valor medio o esperanza y su varianza. La varianza solamente existe para el caso que el parámetro alfa sea mayor que 2. Entonces, estas distribuciones son muy especializadas. No es como la normal. O sea, la normal, si ustedes se acuerdan, es una campana y las colas de la normal son muy delgaditas. Entonces, las probabilidades de que en una variable aleatoria normal se tengan estos valores grandes, extremos, pues es el área debajo de la curva de una función de densidad normal. Y como son muy delgadas las colitas de la normal, la probabilidad es casi nula. Entonces, estas variables aleatorias lo que tienen son colas muy pesadas en comparación con la normal, para que el área bajo la curva de valores alejados de la media hacia un lado o hacia el otro tengan una probabilidad mayor que la probabilidad que tendría una variable aleatoria normal. Entonces, esa es toda la idea de estas distribuciones de valores extremos, que tengan colas más pesadas. Eugene Fama se le acaba de dar el premio Nobel, y justamente porque dice, pues los precios de los activos, no solamente los financieros, también esos activos que son minerales, lo que encontramos en ellos, en la distribución empírica de estos activos, es que tienen colas siempre más pesadas que la normal. También tienen una cresta mucho más elevada que la normal. Se dice entonces que estos activos tienen exceso de kurtosis, colas pesadas y sesgo. Es decir, no son simétricas. Nunca voy a obtener una distribución empírica simétrica, ¿no? El proceso de Poisson, desde luego, es un proceso que solamente puede saltar una vez. Aquí está, una vez en un intervalo pequeño de tiempo. Y la probabilidad con que lo haga está dada por esta delta, por el tamaño del instante. Delta es el número de saltos promedio por unidad de tiempo. Estos saltos bruscos, inesperados, por unidad de tiempo. Y le vamos a pedir también este proceso que no salte más de una vez durante un intervalo pequeño de tiempo. La probabilidad de que salte más de 2 veces es 0. Y para compensar y tener que las probabilidades suman 1, la probabilidad de que no ocurra ningún salto tiene que ser justamente el complemento de esta cantidad para 1. Si ustedes suman todo esto, pues les da 1 y la distribución entonces queda ya completamente definida. Vamos a la economía. El consumidor, como todos somos idénticos, bastará tomar a uno de nosotros. El consumidor representativo le voy a llamar. Ese consumidor representativo tiene 3 activos: el precio de mineral en términos reales, que es ST, una opción, en este caso la puse de compra, pero estamos hablando en el caso particular de Colombia, de venta. Aquí lo que estoy haciendo es
es evaluando, con una de compra estaría evaluando a la contraparte, estaría por ejemplo evaluando a JP Morgan. ¿Está bien? Que es el que está del otro lado, este es de compra. Perdón, es que la semana que entra voy a Citi, porque Citi quiere venderle esas opciones de venta, pero ellos quisieran también ver cuánto valen las de compra, ¿no? Pero nosotros sigamos pensando en las de venta, no pasa nada. Bien, y voy a denotar a esta opción como BDST, donde, como pueden ver, el derecho de comprar la laptop o el derecho de vender la laptop depende del precio mismo de la laptop. Eso es lo que hace que el producto del que estamos hablando sea un producto derivado. La definición de producto derivado es que hay un nuevo instrumento financiero, el contrato que se hizo, cuyo precio depende, está en función o se deriva del precio de otro, al que le llamamos el activo subyacente. Y por eso de que se deriva, pero el derive en inglés es depende o está en función, y por eso se llama el derivado. Y el otro, o sea, el activo del que estábamos hablando antes, porque hay un nuevo activo que es el contrato, es el que está abajo, es el que subyace. Y ese le llamamos el subyacente. Entonces, aquí está, pues es un producto derivado, porque su precio, este es el precio de la opción, depende del precio del mineral y del momento en que se esté evaluando esa opción. Y también un bono, en términos reales, de precio a descuento BT. Entonces va a suponer que el bono paga una tasa de interés constante, R, y la riqueza de ustedes está dada por esta expresión, que es el mineral, el bono y mi derivado. Está muy simplificado, por supuesto. ¿Está bien? O sea, cuando hablo del consumo, en el momento que hablo del consumo dirán, ¿del consumo de qué? Entonces lo que estoy haciendo es agregar todos los bienes y servicios que se producen en este país en un bien genérico. No es fácil, ¿verdad? De hecho es imposible. Pero aquí cuando uno hace modelos matemáticos simplemente voy a decir que CDT es un bien genérico y en él están agregados todos los bienes. Hay que hacer esas simplificaciones. Pasamos a la siguiente. La riqueza inicial es exógenamente determinada y vamos a resolver el problema del consumidor. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes para resolver este problema? Primero, su restricción presupuestal. Si escribimos el rendimiento del mineral como el cambio porcentual, lo que tenemos es que la ecuación que habíamos utilizado para modelar la dinámica estocástica del precio del mineral se convierte en esta ecuación, y lo que quiero ahora es ver el cambio marginal, el cambio porcentual, primero el cambio marginal para después ver el cambio porcentual y obtener rendimiento de este otro activo. Entonces, para ello se utiliza una herramienta matemática que se llama el cálculo estocástico. Entonces, para su información, además del cálculo que les han enseñado en sus cursos de cálculo 1, cálculo 2, o simplemente el curso de cálculo, que es para variables puramente deterministas, hay otro cálculo que es el cálculo estocástico, que es justamente el cálculo que se debe emplear para cuando hay variables aleatorias. Es un costo que hay que pagar. Y yo no sé si todos los financieros, ¿verdad?, sepan cálculo estocástico, o nada más saben cálculo diferencial e integral, o a lo mejor no saben ni cálculo siquiera, ¿verdad? Entonces, como en todos lados, decía mi abuelita, ¿no? Hasta entre los perros hay razas. Entonces, como en todos lados habrá financieros bien formados, financieros que les interesa mucho el que los modelos proporcionen buenos resultados, que los modelos proporcionen resultados que sean útiles para la toma de decisiones, y como ustedes pueden ver en el modelado, pues empiezan a aparecer herramientas sofisticadas como el cálculo estocástico.
Y entonces alguien puede decir, es que del otro cálculo todavía ni me lo aprendo, profesor. Si usted me pregunta la derivada de x al cuadrado, habrá algunos que dirán 2x. Dice, muy bien. Pero si digo que x es el movimiento browniano y les digo cuál es la derivada de x al cuadrado, pues ya no va a ser 2x. Y van a decir, entonces te tengo que enseñar otro cálculo. ¿Y qué crees? Con nuevas reglas para derivar. Profesor, no, ¿cómo otro cálculo si no sé el primero, no? Bueno, hay que pagar esos costos. Si queremos ser buenos financieros, entonces empecemos con buenos modelos. O sea, si quieres dar buenos resultados y quieres que la industria te pague bien por esos buenos resultados, pues debes de empezar ¿con qué? Con buenos modelos. Entonces uno puede hacer dos cosas, ir a RiskWatch y decirle, véndeme el sistema y dame los manuales, entreno a una persona, tú mete los datos aquí y nada me dices, cuando salga una banderita roja, corres y me dices y vamos al manual y vemos qué hacemos, ¿está bien? Pero ¿qué hay dentro de esa caja negra? ¿Quién sabe? No, de lo que se trata, ustedes digan, yo no quiero ninguna caja negra, o sea, yo voy a generar todo el sistema de administración de todas las áreas de riesgos, por ejemplo, de un banco comercial, todas. Entonces, y cuando se presenten así situaciones muy específicas, en donde digas, oye, es que la caja negra no sabemos cómo incorporarle nuevos factores de riesgo, porque hasta ahí da, o sea, no, entonces yo conozco los engranes, conozco perfectamente toda la maquinaria, tú me dices qué cambios necesitas, yo los hago, reviso el modelo y tiene los resultados. Entonces, hay que ser muy bueno en la industria para que nos paguen muy bien, pero también hay que ser muy buenos en el modelado para que no haya esas cajas negras, ese, ¿verdad? ¿Cómo le podríamos llamar? Ese vacío entre lo que es ser un buen modelador, ¿verdad? Y ser un buen operador. Entonces, las dos cosas tienen que ir de la mano. El concepto de bueno es que tengo que ser bueno en todo. No nada más soy un super trader, ¿no? O sea, agarro el teléfono y vendo, ¿qué? Caro, compro barato, ¿no? Y ahí estoy todo el día, me autorizan la venta y si hago bien mi trabajo hasta un bono me dan. Pero cuando le dices, oye, ¿no podríamos proponer un nuevo producto con tu experiencia, ¿no? Para los inversionistas? No, de eso yo no sé, ¿no? Oye, y si tiene la idea de, podríamos hacer esto, ¿en cuánto lo vamos a vender? No, eso sí, ya no sé, ¿verdad? Entonces, la cosa es que la formación, y lo quiero destacar aprovechando esta presentación, sea una formación integral. O sea, el financiero es financiero en todo. No va a tomarme nada más un minuto. El economista se encuentran dos economistas y siempre dice, oye, ¿tú qué eres? ¿Cómo que soy? Sí, ¿eres microeconomía o macroeconomía o econometrista, ¿no? Entonces, y muchos dicen, no, yo soy pura macroeconomía, ¿no? Del otro no sé mucho. Yo soy econometrista. No. ¿Tú qué eres? Yo soy un economista. Y dependiendo de las características y la naturaleza del fenómeno, del problema que voy a estudiar, utilizo micro, utilizo macro, y si quiero ver si mi propuesta teórica o metodológica es acorde con los datos observados, hago micro. Entonces, la misma visión debe ser la del financiero. La teoría y la práctica tienen que ir de la mano. Bien, entonces, pues hay estas herramientas sofisticadas. Quiero más realismo, tengo que pagar más. Las herramientas se convierten en sofisticadas y hay un nuevo cálculo, el cálculo estocástico. Entonces, para muchos de ustedes les doy la bienvenida porque tienen que decir,
Si no me enseñan cálculo estocástico, entonces estaré utilizando una herramienta de manera inapropiada porque es el cálculo determinista. O sea, Newton, su cálculo lo hizo pensando en variables deterministas. O sea, los experimentos en física solamente presentan uno y solamente un resultado, mientras que un fenómeno financiero, ¿qué le pasa? Puede presentar muchísimos resultados y con diferentes probabilidades. Entonces, hay que usar cálculo estocástico. ¿Qué sigue del cálculo estocástico? Bueno, vamos a escribir la restricción presupuestal del individuo. Entonces, si es la riqueza, esta es la proporción de la riqueza que destina a la tenencia del mineral, la proporción de la riqueza que destina a la tenencia de opciones y la proporción complementaria de la riqueza que destina a la tenencia de bonos libres de riesgo de incumplimiento, y CDT es el consumo agregado. Entonces, cambios marginales en la riqueza estarán determinados, fíjense, es la proporción de mi riqueza, el 20%, por ejemplo, que destino, ¿verdad? 20% de la riqueza que destino a la tenencia del mineral. Aquí viene la proporción de la riqueza, ¿verdad? El 20%, 40%, por ejemplo, de la riqueza que destino a la tenencia del activo, y este es cuánto destino a la tenencia del activo libre de riesgo, menos lo que yo consuma. Entonces, estos activos estarán pagando rendimientos. Una vez que me pagan rendimientos, consumo y el saldo que me quede lo vuelvo a invertir en los tres activos. Pagan rendimientos, consumo y el saldo que me quede lo vuelvo a reinvertir, y así por los siglos de los siglos, porque estos individuos tienen vida infinita. Se puede describir ya de manera consolidada la restricción presupuestal de este individuo de esta manera, y vamos a ver cómo toma decisiones nuestro consumidor. Nuestro consumidor, cada uno de ustedes lo que quiere es que su satisfacción por el consumo sea lo más grande posible. Entonces, bajo ese supuesto, estos individuos estarán maximizando. Voy a tomar la función de utilidad logarítmica, porque el logaritmo hace que la satisfacción que uno siente por el consumo siempre es positiva, o sea, siempre hay satisfacción, pero conforme voy incrementando mi consumo, la satisfacción que siento cada vez es menor. Entonces, por eso voy a utilizar logaritmo. Una vez que utilizo logaritmo, entonces, bajo el supuesto de que estos individuos, nosotros somos individuos racionales, que nuestras decisiones de consumo y portafolio, y dentro de las decisiones de portafolio está cuánto estamos dispuestos a pagar por esa opción de venta, por ese derecho que nos va a proteger ante una caída eventual en el precio del carbón. Lo que va a hacer este individuo entonces es maximizar su utilidad sujeto a su restricción presupuestal. Estamos en este momento tocando un territorio que se conoce control óptimo estocástico. Se conoce como control óptimo estocástico, que es resolver problemas de optimización en donde hay variables aleatorias. Muy bien. Para ello, bueno, pues hay que resolver el problema. Ya saben, ¿se acuerdan de cálculo normal? Se sacan las derivadas, igualan a cero, se obtienen los puntos que llaman críticos, que son los que hacen que las derivadas sean cero. Se van a los criterios de las segundas derivadas para ver si la segunda derivada es positiva, quiere decir que hay un mínimo, segunda derivada negativa, hay un máximo. Vamos a hacer lo mismo, pero con una herramienta un poco más sofisticada. Entonces, acá las derivadas y las derivadas de primer orden y las de segundo orden, y ver qué pasa para el máximo, es lo que se hace a continuación. Desde luego las matemáticas se convierten un poquito más sofisticadas. Se tiene que introducir algo que se llama la función de valor, que es, tenemos que resolver finalmente una ecuación diferencial parcial de segundo orden, y lo que hacemos es proponer un candidato para esa solución de esta forma. Entonces seguimos avanzando en las matemáticas, y el resultado importante aquí es ni más ni menos que esta ecuación. ¿Cuánto estamos dispuestos a pagar? Va a depender de muchas cosas. Va a depender de cómo estén saltando, cuando saltan bruscamente los precios del petróleo.
de las preferencias por el consumo, qué tan ansiosos están por el consumo presente, del plazo de la opción. Esta es la ecuación de Black-Scholes. Este es un precio de premio Nobel. Lo determinan Fisher Black, Myron Scholes y Robert Merton. Esta es la famosa fórmula de la evaluación del precio de una opción, ya sea de venta o de compra. Y entonces lo que hacemos es obtener el precio o la prima de la opción si n es igual a 0, es decir, si no hay salto, y se multiplica por la probabilidad de que no haya salto. Luego se obtiene el precio de la opción si hay un solo salto y se multiplica por la probabilidad de que haya un salto. Si hay 2 saltos y se multiplica por la probabilidad de que haya 2 saltos, y como pueden ver, esto se convierte en un valor esperado. Era de esperarse que el precio que estamos dispuestos a pagar es multifactorial, va a depender de nuestras preferencias, de nuestros recursos, de qué tan ansiosos estemos por el consumo presente, del precio de otros activos. Por ahí tiene que aparecer, aquí está la tasa de interés, de la volatilidad de los precios del carbón. O sea, la volatilidad también es algo importante. Tienen que ser multifactorial. Bueno, pues era de esperarse, pues aquí está, y esta es la solución. Pero esta es la parte teórica. Cuando Bancolombia me diga, oye, vamos a hacer lo que lo que ustedes hacen en México, ¿cuánto estaríamos dispuestos a pagar? Porque aquí tengo a todos estos, ¿no?, que quieren venderme ese derecho de venta, y a lo mejor me los están dando muy caros, o a lo mejor me los están dando muy baratos. Pero si es así, no les digas, ¿no? Entonces ayúdanos a evaluar. Entonces el siguiente paso es ayudarles a evaluar y decir, bueno, primero aquí, como todo buen matemático, hay que mostrar que efectivamente esta es la prima de la opción, y hay que hacer algunos cálculos matemáticos sofisticados y ver que efectivamente, aquí se ve en esta parte, que efectivamente todos estos términos sumados dan un 0, y esto es conocido como la ecuación diferencial parcial de Black-Scholes. Entonces, es un precio, efectivamente, está bien definido, está bien determinado, y nos vamos a la parte práctica, aproximaciones numéricas. Entonces, en aproximaciones numéricas, yo antes tenía un infinito aquí. Lo que se acostumbra a hacer es ponerle ahí, lo que se utiliza es simulación Monte Carlo. Entonces empiezo a simular trayectorias de las diferentes variables, las empiezo a meter a la fórmula. Aquí me paro en 1000, pero lo deseable es irse a 100,000 posibles trayectorias. Y entonces ya terminar con un precio, damos algunos valores a los parámetros, estimados desde luego de variables económicas y financieras relevantes en la economía, y en la siguiente ecuación ya tengo cómo determinar cualquiera que sea el precio del activo subyacente, ya tengo cómo determinar los precios de la opción, dependiendo de qué tan ansiosos estén ustedes por el consumo presente. Es decir, si se quieren comer los recursos rápido, que son compulsivos, consumidores compulsivos, o si son consumidores conservadores. Entonces depende de muchos factores. Y esto es, después de todo el desarrollo matemático, lo más bonito es cuando uno llega y vende esta tablita, ¿no? Dice, esa tablita, pues te cuestan mis honorarios algo así como $10, ¿no? $10, ok. Pero esto tiene que llegar más lejos. O sea, de aquí tiene que salir un artículo y se tiene que publicar en las revistas de mayor prestigio en el mundo. Y se va construyendo credibilidad, trayectoria, y lo bonito es que este mismo modelo, lo va a usar Argentina, Croacia,
porque está publicado. Y me han hecho llegar algunas preguntas de algunos detalles sobre la implementación, ¿no? Entonces, cuando empieza a aparecer este modelo en las revistas especializadas más importantes del mundo, también es una parte satisfactoria para el financiero. O sea, la parte del modelado tiene que ser sólida y además está publicado en una de las mejores revistas del mundo, ¿no? Y la otra parte es, si no la aterrizas, no sirve. Lo que sí no se vale es, aquí está la aterrizada, oye, si cambiamos esto o aquello, o si los individuos, sus preferencias o su ansiedad por el consumo o su tolerancia al riesgo o el que aparezcan más activos, o sea, nada más introduje por simplicidad un activo libre de riesgo de incumplimiento y el único activo riesgoso es el mineral, pero puede haber otros activos que sean importantes. No sé, yo lo único que te puedo vender, ¿no?, es esta tablita porque la metí a un software que alguien programó en R, este algoritmo, y hasta ahí está. Pero si tú me dices que quieres ver un poco cómo están los engranes y modificar algunos de los supuestos para hacerlo más acorde a tu realidad, no sé, eso sí no se vale y eso sí es muy triste, ¿no? Entonces, bueno, no me queda más que agradecerles sinceramente su paciencia y espero que se puedan llevar en su corazoncito una motivación muy grande, que apenas quepa en él y que diga, no, si hay que ser financieros, buenos, pero bueno en todo, ¿no? Bueno, muchas gracias.